Clara era una joven que llamaba la atención no solo por su belleza discreta, sino por la forma en que se dedicaba al trabajo. Graduada en enfermería hace 5 años, siempre soñó con cuidar a las personas. Desde pequeña, observaba a su madre, que también era enfermera, y alimentaba el deseo de seguir sus pasos. En el hospital donde trabajaba, Clara era conocida por su empatía y disposición para ayudar, incluso en los momentos más difíciles. ¿Nunca te cansas?, le preguntó una colega una vez, después de un largo turno. Clara simplemente sonrió y respondió: cuando haces lo que amas, el cansancio llega, pero pasa rápido. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Comenzaba su turno en el hospital todas las mañanas con la misma rutina. Pasaba por la sala de emergencias, revisaba a los pacientes y organizaba las prioridades del día. A Clara le gustaba conversar con cada uno de ellos, creyendo que una palabra amable podía hacer la diferencia. Buenos días, doña María. ¿Cómo se siente hoy?, preguntaba con una sonrisa, mientras ajustaba la almohada de la paciente anciana que la esperaba todas las mañanas. Con usted aquí, mejor, respondía la señora, expresando su gratitud por la atención de la enfermera. Para Clara, eso era una recompensa invaluable. Los pasillos del hospital, siempre tan concurridos, a veces se convertían en verdaderos desafíos. Clara ya había visto de todo, desde emergencias graves hasta historias conmovedoras de superación. En una ocasión, un joven paciente llegó en estado crítico tras un accidente automovilístico. Los médicos no estaban seguros de si sobreviviría a la cirugía. Durante días, Clara lo cuidó con extremo cuidado, asegurándose de que estuviera cómodo y de que sus necesidades estuvieran cubiertas. No te rindes conmigo, ¿verdad?, le dijo un día, con la voz débil. Clara respondió, tomando su mano: nadie se queda atrás mientras yo esté aquí. La vida de enfermera no era fácil, pero Clara sabía que cada sacrificio valía la pena. Había días en que regresaba a casa agotada, pero el pensamiento de haber hecho lo mejor por sus pacientes le daba fuerzas. Su madre, ya jubilada, a menudo la aconsejaba: no te olvides de cuidarte a ti misma, Clara. La profesión es hermosa, pero desgastante. Clara sabía que su madre tenía razón, pero para ella, lo más importante era la certeza de que estaba haciendo algo significativo. Lo sé, mamá. Prometo que descansaré cuando pueda, decía, mientras se preparaba para su próximo turno. Entre sus colegas, Clara también se destacaba por su liderazgo natural. Siempre que había un caso complicado o una situación de tensión, ella era la primera en ofrecerse para ayudar. Clara, te necesitamos en la sala de emergencias, ahora, gritaba un colega una mañana caótica. Corría sin dudar, asumiendo la responsabilidad como si fuera parte de su propia naturaleza. Estoy aquí, ¿qué podemos hacer?, decía al llegar. Y, con su calma y determinación, ayudaba al equipo a resolver cada crisis con eficiencia. Detrás de toda su fuerza y dedicación, Clara también llevaba sus propios dilemas. A veces sentía el peso de las decisiones difíciles que tenía que tomar. Una noche, después de perder a un paciente que había estado bajo su cuidado durante semanas, se derrumbó en el vestuario del hospital. Hice todo lo que pude, murmuró para sí misma, sintiendo el dolor de la pérdida. Una colega la encontró sentada, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Clara, hiciste lo imposible. No te culpes, dijo, tratando de consolarla. Clara respiró hondo y se levantó. Lo sé, pero es difícil aceptar que a veces no podemos salvar a todos. Sin embargo, a pesar de todo, Clara continuaba cada día con la misma pasión y determinación que la habían impulsado desde el inicio de su carrera. Para ella, no había profesión más gratificante. El simple hecho de ver la mejoría de un paciente, o incluso escuchar un gracias sincero, era suficiente para recargar sus energías y seguir adelante. Elegí estar aquí, y seguiré haciendo lo mejor que pueda, se decía a sí misma, mientras caminaba por los pasillos del hospital,
lista para enfrentar otro día de desafíos. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso parecía. Clara se había levantado temprano, había tomado su café rápidamente y se dirigía al hospital, donde comenzaría otro turno. El tráfico estaba movido, con autos yendo y viniendo, y las bocinas sonando a lo lejos. Mientras conducía, mantenía la atención en la radio, que transmitía las noticias del día. Sin embargo, la rutina se vio interrumpida abruptamente cuando Clara notó, por el retrovisor, un automóvil frente a ella que parecía perder el control. El conductor, que antes iba en línea recta, comenzó a desviarse peligrosamente hacia los lados. En pocos segundos, el coche salió de la carretera y chocó violentamente contra un poste. Clara estacionó el auto lo más rápido que pudo y corrió hacia el vehículo. El impacto había sido fuerte, y la parte delantera del coche estaba completamente aplastada. Dentro, vio a un hombre inconsciente, la cabeza caída sobre el volante. Su instinto de enfermera se activó de inmediato. Necesito actuar rápido, pensó mientras intentaba abrir la puerta, que estaba bloqueada debido a la colisión. Sin perder tiempo, gritó a un hombre que pasaba por la calle, llama a una ambulancia, rápido. Él asintió y sacó el teléfono del bolsillo. Al conseguir abrir la puerta con mucho esfuerzo, Clara se agachó junto al conductor. Estaba pálido, con el pulso débil. «Señor, ¿puede oírme?», preguntó, tocando suavemente su hombro. No hubo respuesta. Su corazón se aceleró, pero sabía que debía mantener la calma. Verificó los signos vitales del hombre y notó que su respiración era irregular. ¿Se desmayó o fue algo más grave?, se preguntó, mientras evaluaba rápidamente la situación. «Aguanta, la ayuda está en camino», susurró, tratando de calmar al conductor y a sí misma. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. A cada segundo, Clara verificaba el pulso del hombre, que se hacía cada vez más débil. «No puedo esperar», pensó, recordando los primeros auxilios que tantas veces había aplicado en el hospital. Lo sacó del auto con cuidado, con la ayuda de un peatón que se había detenido a ayudar. Lo acostaron en el suelo, verificaron que no hubiera obstrucción en las vías respiratorias, y Clara comenzó a realizar compresiones torácicas. «Vas a estar bien», repetía, como si esas palabras pudieran garantizar su supervivencia. Mientras realizaba las compresiones, Clara recordaba a los diversos pacientes que había atendido en situaciones similares. En el hospital, siempre contaba con el equipo y los dispositivos adecuados a su alrededor. Pero allí, en la calle, sin nada más que sus manos y conocimientos, la situación parecía mucho más desafiante. «Vamos, respira», murmuró entre una compresión y otra, observando atentamente al hombre. Fue entonces cuando él comenzó a emitir un leve quejido, como si estuviera recuperando la consciencia. Clara se detuvo por un momento, analizando su rostro. «Eso es, sigue así. Quédate conmigo». Poco tiempo después, el sonido distante de la ambulancia trajo un gran alivio. El ruido de la sirena anunciaba que la ayuda estaba cerca. Clara continuó con las compresiones hasta que los paramédicos llegaron al lugar. «Tuvo un desmayo, el pulso es débil, pero está reaccionando», explicó rápidamente al equipo de emergencia, que enseguida asumió el control de la situación. Trabajaron en conjunto para estabilizar al hombre y prepararlo para llevarlo al hospital. Clara observó mientras los paramédicos colocaban al conductor en la camilla y lo cargaban dentro de la ambulancia. Uno de los socorristas se acercó y le dijo: «Le salvaste la vida. Si no fuera por ti, las cosas podrían haber sido muy diferentes». Ella simplemente asintió, aún procesando todo lo que acababa de suceder. «Solo hice lo que cualquier persona haría», respondió, pero en el fondo sabía que no todos estarían listos para actuar tan rápidamente en una situación así. Mientras volvía a su auto, Clara sentía su corazón desacelerarse. La adrenalina aún corría por sus venas, pero una sensación de alivio comenzaba a invadirla. Hoy, el día no fue como los demás, pensó, encendiendo nuevamente el motor. Miró por el espejo retrovisor, viendo cómo se alejaba la ambulancia,
y sintió una punzada de orgullo por haber marcado la diferencia en la vida de ese hombre. Más tarde, en el hospital, seguiría reflexionando sobre ese momento, recordando que, a veces, la vida cambia en cuestión de segundos, y que, ese día, Clara había sido la pieza clave de ese cambio. Clara nunca imaginó que, ese día, incluso fuera del hospital, necesitaría usar sus habilidades de enfermera tan rápidamente. Era su día libre, y estaba regresando de un mercado local cuando vio el accidente. El auto, chocado violentamente contra un poste, soltaba humo y llamaba la atención de todos los transeúntes. Sin embargo, para Clara, no era solo un accidente más. Instintivamente, supo que algo andaba mal. Sin pensarlo dos veces, detuvo su auto en el arcén y corrió hacia el lugar. Al acercarse, vio al conductor desmayado sobre el volante, su cuerpo inmóvil, como si la vida se le hubiera escapado en ese mismo momento. ¿Alguien ya llamó a una ambulancia?, preguntó en voz alta, mientras corría hacia el vehículo. Las personas a su alrededor parecían en shock, sin saber qué hacer. ¿Soy enfermera? Necesito que alguien me ayude aquí, gritó, tratando de romper la inercia de los testigos a su alrededor. Un joven levantó la mano con el teléfono móvil, confirmando que la ambulancia ya estaba en camino, pero Clara sabía que, si no actuaba rápidamente, podría ser demasiado tarde para el conductor. Intentó abrir la puerta del coche, que estaba atascada por el impacto. «Vamos, no te rindas ahora», murmuró para sí misma mientras forzaba la manija, sintiendo que su corazón latía más rápido a cada segundo. Finalmente, con la ayuda de un hombre que también había detenido su coche para ayudar, logró abrir la puerta. El conductor, un hombre de mediana edad, estaba inconsciente, su piel pálida y sus labios ligeramente azulados, un claro signo de falta de oxígeno. Clara se agachó rápidamente, sintiendo su pulso en el cuello. «Es débil, pero sigue vivo», pensó, mientras ajustaba la posición del hombre, abriendo las vías respiratorias para asegurarse de que pudiera respirar. «Señor, ¿me escucha?», preguntó, aunque sabía que era poco probable que obtuviera una respuesta en ese momento. El silencio solo era interrumpido por el ruido del tráfico y la respiración irregular del hombre. Sabía que el tiempo era crucial. Sin dudarlo, comenzó las compresiones torácicas, presionando el pecho del hombre con la fuerza necesaria para intentar reanimarlo. El esfuerzo físico era inmenso, pero Clara estaba acostumbrada a este tipo de situaciones en el hospital. Allí, en la calle, sin el apoyo de un equipo médico, se sentía expuesta, pero decidida. «Vamos, no te rindas conmigo ahora», murmuró nuevamente, sin saber si le hablaba al conductor o a sí misma. Las personas a su alrededor observaban con aprensión, algunas grabando el momento con sus teléfonos, pero todo lo que Clara veía era la necesidad de salvar esa vida que se escapaba. Mientras continuaba las compresiones, un hombre se acercó nervioso. «¿Puedo ayudar?», preguntó, con los ojos abiertos de preocupación. «Mantén su cabeza estable y avísame si notas algún cambio en su respiración», respondió Clara, sin detenerse en lo que estaba haciendo. El hombre siguió las instrucciones, aunque visiblemente conmocionado. Clara mantuvo el enfoque, sabiendo que esos segundos podían determinar el destino de ese hombre. «Vas a salir de esta», susurró, como una promesa silenciosa que solo ella podía escuchar. Fue entonces cuando, de repente, el cuerpo del hombre dio un leve espasmo. Clara sintió un cambio. Él tosió levemente y comenzó a recuperar la consciencia. «Eso. Sigue así», exclamó Clara, sintiendo una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Disminuyó el ritmo de las compresiones, observando atentamente cada movimiento del hombre. «Estás a salvo ahora. Sigue respirando, la ambulancia ya está en camino», dijo con voz firme, pero llena de compasión. El conductor abrió los ojos, confuso y desorientado, pero vivo. «¿Qué pasó?», murmuró, con dificultad. «Te desmayaste al volante, pero vas a estar bien». «Estoy aquí contigo», respondió Clara, sonriendo, a pesar de la tensión que aún sentía. La sirena de la ambulancia comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Clara sabía que lo peor ya había pasado, pero no apartaría los ojos del conductor hasta que llegara el equipo de socorro. «Fuiste muy valiente», dijo el hombre que la ayudaba,
todavía con las manos temblorosas. Clara solo asintió, sintiendo como el peso de la responsabilidad comenzaba a disiparse poco a poco. Cuando los paramédicos llegaron, Clara proporcionó toda la información que había recopilado rápidamente. Ahora está estable, pero perdió el conocimiento durante unos minutos. Las vías respiratorias están despejadas y su respiración volvió a la normalidad, relató con la misma precisión que utilizaba en el hospital. Uno de los paramédicos la miró con admiración. Le salvaste la vida. Si no fuera por tu rápida intervención, el resultado podría haber sido muy diferente, dijo, mientras el equipo colocaba al conductor en la camilla. Clara solo sonrió, aún procesando todo lo que había sucedido. Sabía que su profesión exigía rapidez y decisión, pero ese día había sido diferente. Incluso fuera del hospital, había sido llamada a actuar, y su instinto la había guiado. Creo que el trabajo nunca termina, sin importar dónde estemos, pensó mientras observaba cómo la ambulancia se alejaba. Clara no podía creer que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Mientras esperaba la ambulancia, su atención estaba completamente centrada en el rescate del conductor. No había mirado el reloj, y ahora, al darse cuenta, estaba muy retrasada para el inicio de su turno en el hospital. Rayos, murmuró mientras corría hacia su auto, con las manos aún temblorosas por la adrenalina de lo que acababa de ocurrir. La ambulancia ya se había ido, pero la escena del accidente seguía en su mente. Ahora, necesitaba volver al trabajo y enfrentar lo que venía. Al llegar al hospital, Clara entró apresuradamente por la puerta del personal, todavía tratando de organizar sus pensamientos. Ya era mucho más tarde de lo que debería, y sabía que su jefa, la enfermera jefe Marta, no era exactamente conocida por su paciencia. Respiró hondo y fue directamente al área de enfermería, esperando tener la oportunidad de explicar lo que había sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, escuchó la voz fría y severa de Marta resonar por el pasillo. «Clara, ¿sabes que deberías haber estado aquí hace más de una hora? ¿Dónde has estado todo este tiempo?» Clara intentó responder, pero fue interrumpida de inmediato. «No me vengas con excusas. Este hospital no puede permitirse esperar a nadie, y mucho menos a ti. La sala de emergencias estaba llena y tuvimos que arreglárnoslas sin tu ayuda. ¿Cómo crees que esto refleja en el equipo?» Marta estaba visiblemente irritada, y Clara, todavía afectada por lo que había ocurrido en el accidente, sintió el peso de la reprimenda. «Yo ayudé en un accidente de tráfico en el camino hacia aquí. Un conductor se desmayó y tuve que realizar primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. Fue una situación de emergencia, no tuve elección», explicó Clara, con la voz aún firme, pero cargada de cansancio. Sin embargo, Marta parecía poco inclinada a aceptar la justificación. «Todos tenemos problemas, Clara. Todos enfrentamos situaciones difíciles en el día a día, pero eso no significa que podamos abandonar nuestras responsabilidades. Deberías haber priorizado tu trabajo aquí». Clara guardó silencio por un momento, sorprendida por la falta de comprensión de Marta. Pero estaba ayudando a alguien que podría haber muerto. No era algo que pudiera ignorar, trató de argumentar, con la voz cargada de frustración. Marta cruzó los brazos, sin apartar la mirada. «¿Y cuántas personas aquí también necesitan tu ayuda? La elección es tuya, Clara. Si no puedes administrar tu tiempo, tal vez debas reconsiderar tus prioridades». Esas palabras golpearon a Clara con fuerza. Sabía que Marta estaba exagerando, pero al mismo tiempo, era doloroso escuchar eso después de todo lo que había pasado ese día. «Hice lo que creí correcto. Salvé una vida hoy. Y, sí, llegué tarde por eso. No me voy a disculpar por haber actuado como lo hice», dijo Clara, su voz más firme ahora. Rara vez se la veía desafiar la autoridad, pero la injusticia de la situación la hizo tomar una postura. Marta levantó una ceja, visiblemente irritada con la respuesta. «Muy bien. Espero que esta decisión heroica no se convierta en un hábito. Ahora ve a tu puesto. Tenemos trabajo que hacer». Clara asintió, aunque sintiendo un nudo en la garganta. No quería llorar,
pero la frustración y el cansancio emocional de ese día comenzaban a pesar. Fue directamente al vestuario, donde se cambió de ropa rápidamente, tratando de organizar sus pensamientos. Las palabras de Marta resonaban en su mente, pero no podía deshacerse de la sensación de que había hecho lo que tenía que hacer. «Habré hecho lo correcto», pensó, sintiendo una mezcla de orgullo y duda. Sabía que había salvado una vida, pero también sabía que su retraso había perjudicado al equipo en el hospital. Mientras se preparaba para comenzar su turno, una colega se acercó. «Escuché que te involucraste en un accidente camino aquí». «¿Estás bien?», preguntó, con un tono de preocupación. Clara sonrió levemente, apreciando el gesto de empatía. «Estoy bien. Fue un poco intenso, pero creo que hice lo que debía hacer», respondió, sin entrar en muchos detalles. La colega asintió y le dio una palmada reconfortante en el hombro. «Hiciste lo correcto. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Esas palabras consolaron a Clara más de lo que esperaba. Sabía que las consecuencias de sus acciones ese día serían difíciles de superar, tanto en el trabajo como emocionalmente, pero en el fondo, sentía que su decisión había sido la correcta. «Elegí salvar una vida», pensó para sí misma, mientras caminaba hacia el puesto de enfermería. Las críticas de Marta aún estaban frescas, pero Clara sabía que, en su corazón, había tomado la decisión correcta, aunque eso le costara la comprensión de su jefa. Ahora, de vuelta en el hospital, Clara estaba lista para enfrentar otro día, incluso si ese fuera uno de los más difíciles de su carrera hasta ese momento. Clara apenas podía creer lo que estaba escuchando. Después de un día agotador, en el que había salvado la vida de un hombre en un accidente de tráfico, ahora se encontraba frente a una situación aún más inesperada. Al final del turno, fue llamada a una reunión con el director del hospital, el señor Roberto, un hombre conocido por ser rígido y enfocado en los números. Mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina, Clara sentía su corazón acelerado, pero pensaba que solo sería una conversación para aclarar lo ocurrido esa mañana. Al fin y al cabo, tenía una justificación legítima. Sin embargo, al entrar en la sala, se dio cuenta de inmediato de que el ambiente no era nada amigable. El señor Roberto estaba sentado en su escritorio, con una expresión fría y calculadora. A su lado estaba Marta, la enfermera jefe que había reprendido a Clara más temprano. «Clara, siéntate», dijo él, con un tono seco. Ella obedeció, sintiendo el peso de esa repentina convocatoria. «Nos informaron sobre tu retraso hoy, y, como bien sabes, eso es una grave violación de nuestras políticas. El hospital tiene reglas claras con respecto al cumplimiento de horarios, y esta no es la primera vez que vemos problemas con tu puntualidad», dijo el director, sin rodeos. Clara abrió los ojos, sorprendida. «¿Primera vez? Eso no es cierto. Nunca me he retrasado antes. Hoy fue una situación completamente excepcional. Estaba en camino hacia aquí cuando presencié un accidente de tráfico. Un hombre se desmayó al volante y tuve que realizar primeros auxilios. Si no hubiera ayudado, podría haber muerto. No fue una situación normal», trató de explicar, sintiendo que su voz temblaba de ansiedad. Miró de reojo a Marta, esperando algún tipo de apoyo, pero la enfermera jefe se mantuvo impasible. El señor Roberto frunció el ceño, claramente poco impresionado con la justificación. «Entiendo que estabas ayudando a alguien, pero el hospital no puede funcionar basándose en excepciones. Tenemos un equipo que depende de que cada empleado cumpla su función en el horario estipulado. Un retraso de más de una hora es inaceptable, independientemente del motivo», dijo él, cruzando los brazos como si la cuestión ya estuviera resuelta. Clara sintió una oleada de desesperación. «Salvé una vida hoy. ¿De verdad creen que debería haber ignorado eso y simplemente haber seguido mi camino al hospital?», replicó, sin poder ocultar la frustración y la injusticia que sentía. Marta, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Clara, sé que crees que hiciste lo correcto, pero no es la primera vez que pones otras responsabilidades por encima de tu trabajo aquí. El problema no es si ayudaste a alguien o no, sino que el hospital no puede permitirse tener enfermeras que no estén disponibles cuando se las necesita», dijo,
con un tono de desaprobación apenas disimulado. Clara sintió un nudo en el pecho. Sabía que Marta nunca había simpatizado con ella, pero no esperaba que llegara tan lejos para perjudicarla. El señor Roberto suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Dado este historial de retrasos y situaciones como la de hoy, necesitamos tomar una decisión difícil. Este hospital está en un proceso de reestructuración, y estamos buscando formas de optimizar nuestro equipo. Lamentablemente, eso significa que no podemos seguir contando contigo, Clara. Consideramos tu posición finalizada a partir de ahora, dijo él, con una frialdad que dejó a Clara en estado de shock. El mundo pareció detenerse en ese momento. Escuchó las palabras, pero tardó en procesarlas. ¿Me están despidiendo?, preguntó, con la voz entrecortada. ¿Después de todo lo que he hecho por este hospital? ¿Todo lo que siempre he dado de mí para este trabajo? Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero intentó mantener la compostura. Me sacrifiqué hoy para salvar a alguien. No pueden simplemente despedirme así. Esto no es justo. Su voz subió, pero la reacción de ambos fue de total indiferencia. El señor Roberto se levantó de su silla, dando por terminada la conversación. La decisión ya está tomada, Clara. Puedes recoger tus pertenencias y pasar por el Departamento de Recursos Humanos para formalizar todo. Lamento que se haya llegado a esto. No lo lamentaba de verdad, eso estaba claro en el tono de su voz. Clara intentó una vez más. Por favor, piensen en lo que están haciendo. Soy una de las enfermeras más dedicadas que tienen aquí. Un retraso no borra años de trabajo, suplicó, pero ya sabía que sus palabras no harían diferencia. Marta también se levantó, sin decir una palabra, salió de la sala. Clara sintió una mezcla de rabia e impotencia. Quería gritar, quería luchar por su posición, pero sentía que cualquier esfuerzo sería en vano. Esto no puede estar pasando, pensó, mientras el director cerraba la carpeta de documentos frente a ella. Lo lamento, Clara. La decisión es final. Clara salió de la sala tambaleándose, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Caminó por los pasillos del hospital, esos que conocía tan bien, ahora con la sensación de que todo había cambiado. Las personas a su alrededor, colegas con los que había trabajado durante tanto tiempo, no tenían idea de lo que acababa de suceder. ¿Cómo voy a contarle esto a mi madre?, pensó, mientras las lágrimas silenciosas caían por su rostro. Todo lo que le quedaba ahora era el peso de la injusticia y la incertidumbre de lo que vendría después. Clara caminaba lentamente por las calles alrededor del hospital, con la mente pesada y el corazón roto. El cielo comenzaba a oscurecer, reflejando lo que ella sentía por dentro. Cada paso parecía hundirla aún más en una amarga reflexión sobre lo que había sucedido ese día. Su mente volvía al accidente, a ese momento en que ella, sin dudarlo, corrió a salvar la vida de un hombre que estaba al borde de la muerte. Salvé una vida, y ahora pierdo mi trabajo. La ironía era dolorosa. Se sentó en un banco del parque cercano y dejó escapar un largo suspiro. El sonido de las personas que pasaban por allí, viviendo sus vidas sin notar su angustia, solo aumentaba su sensación de aislamiento. Clara comenzó a preguntarse si todo el esfuerzo, las noches sin dormir, las veces en que puso el bienestar de los demás por encima del suyo propio, realmente valían la pena. ¿Por qué siempre corro para salvar el día, si al final, a nadie le importa?, se preguntó en silencio, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Era como si su trabajo, su dedicación, simplemente no tuvieran ningún valor ante una decisión administrativa fría. Las palabras del señor Roberto y de Marta resonaban en su cabeza. La forma en que trataron su retraso, como si fuera un error imperdonable, sin ni siquiera considerar la vida que había salvado. ¿Fui ingenua al creer que eso importaría? No podía evitar sentir que su vocación, aquello que la hacía levantarse todos los días para enfrentar el arduo trabajo, había sido cruelmente desvalorizada. Clara siempre había pensado que la compasión y el sacrificio por los demás eran cualidades que la definían. Pero ahora, comenzaba a cuestionar si esas cualidades realmente importaban en un mundo tan enfocado en reglas rígidas y números fríos.
Sacó el teléfono del bolsillo, y por un momento pensó en llamar a su madre. Tal vez ella sepa qué decir para consolarme. Sin embargo, dudó. No quería preocupar a su madre con otra decepción. Clara siempre se había enorgullecido de ser fuerte, de resolver sus propios problemas, pero ahora esa fuerza parecía estar desapareciendo. Se quedó allí, con el teléfono en la mano, simplemente mirando la pantalla. Vale la pena sacrificar tanto por un trabajo que no reconoce el valor de las personas, pensó, sintiéndose sofocada por todas las dudas que surgían. A medida que pasaba el tiempo, Clara miraba a las personas a su alrededor, yendo y viniendo, sin saber nada sobre el dolor que ella llevaba en ese momento. Tal vez eso era lo que más la frustraba, la indiferencia. Lo que más la hería no era solo la pérdida del trabajo, sino la frialdad con la que su acción heroica fue tratada. Nadie siquiera preguntó cómo estaba. Nadie quiso escuchar mi historia. Eso la hacía cuestionar su propia vocación. ¿Sería ese el destino de todos los que dedicaban sus vidas al cuidado de los demás? ¿Ser ignorados y descartados tan pronto como no seguían una regla o un horario? Clara recordó el rostro del hombre al que había salvado. Estaba inconsciente, al borde de la muerte, y ahora, gracias a ella, tenía una oportunidad de volver con su familia. Sabrá al menos lo que hice por él, pensó, tratando de encontrar consuelo en ese acto de altruismo. Aunque nadie más lo reconozca, él está vivo. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Pero, aún así, el vacío persistía. La sociedad parecía no valorar los actos de bondad, a menos que estuvieran de acuerdo con las normas rígidas de horarios y eficiencia. Sentada allí, en el parque, Clara comenzó a cuestionar el propósito de todo lo que había hecho hasta ese momento. ¿Vale la pena seguir así? ¿Dando siempre todo de mí y recibiendo tan poco a cambio? El peso de tantas noches en vela, tantas emergencias atendidas, tantas vidas salvadas, ahora parecía una carga sin sentido. El hospital, que una vez fue su segundo hogar, se había convertido en un lugar de desilusión. Tal vez debería haber hecho lo que todos los demás hacen, ignorado el accidente y seguido hacia el trabajo. Estaría en mi turno y todo estaría bien. Pero, en el fondo, sabía que esa no era ella. Clara no podía simplemente ignorar una vida en peligro. Era su naturaleza cuidar, proteger, salvar. Pero en ese momento, no podía evitar la sensación de que su sacrificio no era valorado. Nunca seré el tipo de persona que pone las reglas por encima de las vidas. Pero, ¿me hace eso débil?, reflexionó. Era un dolor silencioso, que mezclaba orgullo y arrepentimiento en proporciones iguales. Mirando al cielo, Clara cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar algo de paz. Solo quería que, por una vez, alguien reconociera lo que hice. No estoy pidiendo aplausos, solo un simple gracias. Pero, ese día, parecía que el mundo estaba sordo a sus logros. Sabía que tendría que encontrar fuerzas para seguir adelante, pero no podía evitar la duda, ¿alguna vez sería diferente? La respuesta, en ese momento, permanecía en el silencio. Al día siguiente, Clara se despertó con un peso en el pecho que parecía aún mayor que el del día anterior. Sabía que ese sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Volver al hospital donde pasó tantos años, ahora para despedirse definitivamente, era algo que no había planeado. Pero necesitaba cerrar todo formalmente, recoger sus pertenencias y tratar de seguir adelante. Será rápido, se dijo a sí misma, tratando de convencerse de que podría lidiar con ello. Sin embargo, el dolor de la injusticia aún quemaba en su corazón. Al llegar al hospital, Clara dudó por un momento frente a la entrada. Las grandes puertas automáticas que tantas veces había cruzado ahora parecían opresivas. Respiró hondo, enderezó los hombros y siguió adelante. Los pasillos que antes la recibían con la frenética rutina de pacientes y profesionales de la salud ahora parecían diferentes. Había algo melancólico en el ambiente, pero sabía que era su percepción. Yo era parte de esto, ahora solo soy una visitante, pensó, sintiendo el impacto del cambio. Tan pronto como entró en el área de enfermería, Clara notó que algunos de sus colegas la observaban desde lejos.
Unos con miradas de sorpresa, otros de simpatía. Nadie sabía exactamente qué decir, y Clara sintió que tampoco quería hablar. Lo último que deseaba en ese momento era explicar, una vez más, lo que había sucedido. Solo estoy de paso, pensó, mientras se dirigía al vestuario donde estaban guardadas sus cosas. El pesado silencio entre ella y sus antiguos colegas parecía reflejar la incómoda situación que ahora se había instalado. Mientras abría su casillero, retirando cuidadosamente el uniforme doblado y las fotos personales que había pegado en las paredes internas, una enfermera con la que solía trabajar se acercó. Clara, lo siento mucho por lo que pasó. Todos creemos que fue muy injusto, dijo la mujer, visiblemente incómoda. Clara sonrió levemente, pero el cansancio emocional se reflejaba en su rostro. Gracias, pero ya no sirve de nada. La decisión está tomada, respondió Clara, tratando de no dejar que la tristeza se notara. La colega dudó un momento antes de hablar nuevamente. Lo que hiciste fue increíble. Me enteré del accidente y de lo que hiciste. Todos aquí sabemos el tipo de profesional que eres. Créeme, nos harás falta. Esas palabras tocaron a Clara de una manera inesperada. Siempre pensó que nadie realmente notaba su trabajo, pero escuchar eso, incluso en ese momento de despedida, trajo algo de consuelo. Gracias, de verdad, respondió, con la voz temblorosa. Mientras terminaba de vaciar su casillero, Clara escuchó pasos firmes resonando en el pasillo. Al darse la vuelta, vio a Marta, la enfermera jefe, acercándose con su expresión dura de siempre. Clara suspiró, ya preparándose para otra conversación amarga. Clara, comenzó Marta, sin perder su tono autoritario, espero que estés resolviendo todo con recursos humanos. Es importante formalizar tu desvinculación. Las palabras fueron dichas de manera seca, sin emoción. Clara asintió, sin querer prolongar el contacto. Sí, ahora mismo voy para allá, respondió, tratando de mantener la calma. Antes de que Marta pudiera decir algo más, Clara se levantó, tomando sus pertenencias en una pequeña bolsa, y comenzó a dirigirse hacia la salida. Pero, antes de salir completamente, se volvió hacia Marta y dijo algo que había estado guardando desde el día anterior: puede que no lo creas, pero salvar una vida, incluso si eso significa romper una regla o llegar tarde, es algo que siempre haré. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Marta guardó silencio por un momento, su rostro manteniendo la misma expresión rígida. Es tu elección, dijo ella, pero no pudo disimular un leve desconcierto ante la respuesta de Clara. Mientras caminaba por los pasillos por última vez, Clara sintió el peso de la despedida, pero también una sensación de alivio creciente. Cada paso era una despedida, no solo del hospital, sino de todo lo que eso representaba. Fui fiel a mis principios, pensó, mientras atravesaba las puertas automáticas, dejando el edificio atrás. Afuera, el sol brillaba de forma inesperada, como si la vida intentara mostrarle que, incluso ante las pérdidas, aún había algo más adelante. Antes de dirigirse hacia su auto, Clara miró una última vez hacia el hospital. Este fue mi lugar por tanto tiempo, reflexionó, con una mezcla de melancolía y esperanza. Pero ahora es momento de encontrar un nuevo camino. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que su valor como enfermera y como ser humano no podía medirse solo por una regla de puntualidad. Clara siempre elegiría salvar vidas, sin importar lo que el sistema esperara de ella. Con esa certeza, dio el primer paso hacia lo que vendría a continuación, dejando atrás no solo el hospital, sino también la sombra de todo lo que había sucedido allí. Al llegar al piso donde solía trabajar, Clara fue sorprendida por una escena que la hizo detenerse en medio del pasillo. Un grupo de médicos y enfermeras estaba reunido en torno a una de las camas de la sala de recuperación. El movimiento agitado, típico de un equipo concentrado, llamó su atención, pero fue cuando pudo ver mejor que sintió su corazón acelerarse. El hombre en el centro de la atención médica no era otro que el conductor al que había rescatado el día anterior. Estaba despierto, sentado en la cama, visiblemente recuperado y conversando con los médicos. Clara se detuvo, incrédula, observando desde lejos. Por un momento, se quedó estática, sin saber qué hacer. Es él, pensó, recordando cada detalle del rescate.
El hombre que se había desmayado al volante y casi perdido la vida ahora estaba vivo, consciente y rodeado de cuidados. Una ola de alivio y orgullo invadió a Clara. No esperaba encontrárselo allí, y mucho menos verlo tan bien. Todo valió la pena, pensó, sintiendo una ligereza que no había sentido desde que el caos de ese día había comenzado. Impulsada por la curiosidad y una necesidad incontrolable de verlo de cerca, Clara caminó hacia la cama, acercándose lentamente. No sabía si debía interrumpir lo que parecía ser una conversación importante entre el paciente y los médicos, pero algo la impulsaba a acercarse más. Cuando estaba a pocos metros, el hombre la miró. Por un breve momento, sus ojos se encontraron, y él pareció reconocer algo en su rostro. Tú estabas allí, ¿verdad?, dijo, con la voz aún débil, pero llena de gratitud. Los médicos se miraron entre sí, confusos, mientras Clara dudaba. Sí, respondió Clara, finalmente deteniéndose junto a la cama. Fui yo quien te encontró ayer, en el accidente. Solo, hice lo que cualquier persona haría. Intentó mantener la humildad, pero la verdad era que pocas personas habrían actuado con la rapidez y precisión que ella tuvo en ese momento. El hombre sonrió, visiblemente emocionado. Recuerdo, estaba desmayado, pero, de alguna manera, sentí que alguien estaba allí cuidándome. Gracias. Me salvaste la vida. Esas palabras cayeron como un bálsamo sobre Clara. Todo el peso que había cargado desde el día anterior parecía disiparse en ese momento. El sentimiento de desvalorización, el dolor de haber sido despedida, todo fue momentáneamente reemplazado por la certeza de que había marcado la diferencia. Me alegra que estés bien. De verdad, respondió, con una sonrisa genuina. Uno de los médicos se acercó, curioso. ¿Eres enfermera aquí?, preguntó, visiblemente impresionado por lo que acababa de escuchar. Clara dudó por un segundo, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Era, pensó, pero no quería decirlo en voz alta en ese momento. Sí, trabajo aquí, respondió, intentando mantener la compostura. La situación parecía surrealista. Ella, que había sido despedida horas antes, ahora estaba frente al hombre cuya vida había salvado. El contraste entre el reconocimiento genuino del paciente y la frialdad con la que había sido tratada por la dirección del hospital hacía que su cabeza diera vueltas. El hombre, aún visiblemente emocionado, extendió la mano hacia Clara. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me diste una segunda oportunidad. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, aquí estaré, dijo, apretando su mano con gratitud. Clara sonrió, apretando suavemente su mano. Solo sigue recuperándote. Eso ya es suficiente para mí. En ese momento, Marta, la enfermera jefe, apareció en el pasillo, observando la interacción entre Clara y el hombre desde lejos. Se acercó lentamente, sin interrumpir, pero Clara sintió su presencia. Ahora ve lo que pasó, pensó. La jefa permaneció en silencio, tal vez sin saber exactamente cómo reaccionar ante esa escena. Clara se despidió del hombre y dio algunos pasos para alejarse, sintiendo que su misión allí estaba cumplida. Eso fue lo que siempre me importó, las personas, no los reglamentos ni los horarios. Mientras caminaba hacia la salida, con la bolsa de sus pertenencias aún en la mano, miró de reojo a Marta. No necesitaba decir nada, la mirada en los ojos de su jefa parecía decirlo todo. La vida de Clara había tomado un rumbo inesperado, pero allí, en ese momento, sabía que su vocación estaba intacta. No importa dónde esté, siempre elegiré ayudar, pensó, mientras dejaba el hospital por última vez, ahora con el corazón un poco más ligero. Al final de ese encuentro, Clara aún estaba procesando todo lo que había sucedido. El hombre a quien había salvado parecía tan agradecido y aliviado por estar vivo, pero lo que Clara no sabía era quién era realmente. Estaba a punto de dejar el hospital para cerrar ese capítulo de su vida, cuando una de las doctoras que acompañaban al paciente se acercó a ella, visiblemente intrigada. Clara, ¿tienes idea de a quién acabas de salvar?, le preguntó, con una leve admiración en la voz. Clara frunció el ceño, un poco confundida. Yo, solo vi a un hombre en peligro. No sabía quién era. ¿Eso importa?
La doctora sonrió, como si supiera algo importante. El paciente es el doctor Enrique Nogueira. Es uno de los cirujanos más renombrados del país, especializado en trasplantes. Además, es uno de los amigos más cercanos del director del hospital, el señor Roberto. Clara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Entonces, ¿ese hombre era un cirujano famoso? ¿Y amigo del director? Se quedó en silencio, tratando de procesar la información. Mientras la revelación la invadía, Clara comenzó a entender la gravedad de lo que había sucedido. No solo había salvado la vida de alguien, sino la de un médico altamente respetado, y eso podría cambiar por completo su situación. Antes de que pudiera decir algo, escuchó pasos rápidos resonando en el pasillo. Era el doctor Enrique, ya fuera de la cama, caminando hacia ella. A pesar de su apariencia aún un poco frágil, sus ojos estaban fijos en Clara con una determinación que la sorprendió. Clara, la llamó él, con la voz fuerte. Ella se dio vuelta, sorprendida al verlo de pie tan pronto. Acabo de enterarme de que te despidieron por llegar tarde a tu turno, por haberme salvado. Sacudió la cabeza, claramente indignado. Eso es inaceptable. No puedo permitir que esto suceda. Hablaré directamente con el señor Roberto sobre lo que hiciste. Él necesita saber la verdad, y estoy seguro de que, cuando lo sepa, reconsiderará esa decisión. Clara se quedó sin palabras. Lo que antes parecía una situación sin salida ahora comenzaba a cambiar drásticamente. Doctor Enrique, yo no hice esto esperando algo a cambio. Solo vi a una persona en peligro y actué. No quería causar problemas en el hospital, pero las cosas terminaron así. Aún trataba de mantener la humildad, incluso ante la posibilidad de que todo se resolviera. El doctor Enrique se acercó, colocando una mano en su hombro. Hiciste lo que cualquier gran profesional haría, Clara. Y más que eso, me salvaste. No permitiré que un hospital que conozco bien y respeto trate a una empleada tan dedicada con esa falta de consideración. El señor Roberto es mi amigo desde hace años. Escuchará lo que tengo que decir. En ese momento, Marta, la enfermera jefe, apareció nuevamente en el pasillo, observando la escena con los ojos abiertos. No esperaba ver al doctor Enrique de pie tan rápidamente, mucho menos escuchar sus palabras de apoyo a Clara. Se quedó inmóvil, visiblemente incómoda, mientras Clara y el doctor Enrique conversaban. Clara notó la presencia de Marta, por un instante, deseó que la jefa comprendiera lo injusta que había sido su actitud. Pero ahora, las cosas estaban tomando otro rumbo. Antes de que Clara pudiera responderle al doctor Enrique, él ya estaba tomando su teléfono y llamando al director. Roberto, necesito hablar contigo. Ahora. La urgencia en su voz era clara. Mientras esperaban, el hospital a su alrededor parecía continuar con su rutina, pero Clara sentía que estaba al borde de algo grande. Nunca imaginó que un simple acto de bondad podría convertirse en un cambio tan inesperado en su vida. Pocos minutos después, el director del hospital apareció, sorprendido al ver al doctor Enrique de pie y visiblemente recuperado. Enrique, ¿qué está pasando? Me enteré de que estás mejor, pero no sabía que ya estabas caminando por el hospital, dijo, confundido. El doctor Enrique no perdió tiempo en responder. Sí, estoy recuperándome, gracias a la enfermera Clara, aquí. Ella salvó mi vida en el accidente de ayer. Pero cuál no fue mi sorpresa al descubrir que fue despedida por eso. El señor Roberto miró de Clara a Enrique, claramente desconcertado. ¿Despedida? Yo no sabía que era ella quien te había rescatado, dijo, tratando de procesar la información. El doctor Enrique cruzó los brazos, manteniendo la mirada firme en el director. Sí, fue ella. Y quiero que sepas que, si no me hubiera socorrido, tal vez no estaría aquí para contártelo. ¿De verdad crees que despedir a alguien por salvar una vida es el tipo de decisión que tiene sentido en este hospital? Clara permaneció en silencio, observando al director cambiar rápidamente de postura. El señor Roberto se rascó la cabeza, visiblemente avergonzado por la situación. Yo no tenía todos los detalles.
Marta reportó el retraso, pero no mencionó el motivo real, dijo, mirando de reojo a la enfermera jefe, que permanecía en silencio, tratando de ocultar su incomodidad. Si hubiera sabido que se trataba de una situación de emergencia, las cosas habrían sido diferentes. El doctor Enrique sonrió, pero no con satisfacción, sino con la tranquilidad de quien sabía que había ganado la discusión. Pues bien, ahora lo sabes. Espero que reconsideres tu decisión de inmediato, porque si hay alguien a quien este hospital necesita mantener, es a Clara. El señor Roberto asintió rápidamente, volviéndose hacia Clara. Clara, lo siento mucho por todo esto. Por supuesto que serás reintegrada. Lamento el malentendido. Y gracias por lo que hiciste por el doctor Enrique. Clara, aún un poco aturdida por el giro de los acontecimientos, asintió. Gracias, solo hice lo que creí correcto, dijo, con la voz suave, pero aliviada. El día que había comenzado con una amarga despedida ahora se transformaba en una segunda oportunidad inesperada, gracias a la vida que había salvado. La reunión estaba programada para la tarde de ese día. Clara apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Después de todo lo que había pasado, el rescate, el despido injusto y el descubrimiento sorprendente de quién era el hombre al que había salvado, ahora se veía al borde de un cambio drástico en su carrera. El doctor Enrique, a quien había rescatado en el accidente, había organizado una reunión con el director del hospital, el señor Roberto, e insistió en que Clara estuviera presente. Estaba decidido a corregir la injusticia que había ocurrido. Cuando Clara llegó a la sala de reuniones, sintió que su corazón se aceleraba. La sala era grande, con ventanas que dejaban que la luz de la tarde inundara el ambiente. Al entrar, vio al doctor Enrique ya sentado, con una expresión seria, pero acogedora. El señor Roberto, el director, estaba justo al lado, visiblemente incómodo con la situación. Clara se acercó con cautela, sentándose al lado del cirujano. Intentó mantener la compostura, pero era difícil no sentir un nudo en la garganta, recordando cómo todo se había desarrollado hasta ese momento. El doctor Enrique comenzó la reunión con una serenidad que contrastaba con la tensión en el aire. Roberto, estamos aquí para discutir una situación que, francamente, no debería haber llegado a este punto, dijo, mirando directamente al director. Clara, esta joven enfermera dedicada, me salvó la vida. No solo me sacó de una situación crítica en el accidente, sino que actuó rápidamente y con competencia para asegurarse de que llegara al hospital con vida. Si no hubiera actuado como lo hizo, tal vez no estaría aquí ahora. Clara sintió que su rostro se calentaba con las palabras del cirujano. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento, especialmente en una situación tan formal. El director, por su parte, escuchaba con atención, pareciendo cada vez más desconcertado. Entiendo que fue una situación de emergencia, Enrique, y no estoy cuestionando la competencia de Clara. El problema es que, en ese momento, la información que recibí fue que se había retrasado sin justificación. La decisión de despedirla se basó en un historial de retrasos, pero no sabíamos que estaba involucrada en algo tan grave. Enrique sacudió la cabeza, visiblemente frustrado por la justificación. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Roberto? Es que se tomó la decisión sin siquiera escuchar lo que ella tenía que decir. Clara fue despedida antes de poder explicar que había salvado una vida, que hizo lo que cualquier buen profesional de la salud haría en una emergencia. Y, francamente, eso es inadmisible en un hospital como el nuestro, que debería valorar acciones como esa, no castigarlas. Clara se movió en su silla, tratando de contener la emoción que comenzaba a acumularse. Miró al señor Roberto, que claramente estaba reconsiderando su posición. Él suspiró profundamente, mostrando signos de remordimiento. Entiendo tu punto, Enrique. Y ahora que conozco todos los detalles, estoy de acuerdo en que actuamos de forma precipitada. Clara, quiero pedirte disculpas. No fue nuestra intención desconsiderar tu esfuerzo o la situación de emergencia. Fue un error no haber investigado más a fondo lo que sucedió. Clara respiró hondo antes de responder. Entiendo que el hospital tiene reglas y procedimientos, señor Roberto. Pero lo que más me dolió fue que nadie quisiera escuchar mi versión.
He dedicado años a este hospital, siempre dando lo mejor de mí. Y, ese día, no podía simplemente dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Hice lo que creí correcto, y lo volvería a hacer si fuera necesario. Su voz estaba firme, pero cargada de emoción. Era la primera vez que expresaba plenamente lo que había sentido durante todo ese proceso. El director asintió, con una mirada seria, pero ahora mucho más comprensiva. Clara, tienes razón. Nos equivocamos al no darte la oportunidad de explicar. Por eso, quiero proponerte tu reintegración inmediata. Puedes volver al hospital con todas tus funciones, y espero que podamos reconstruir esta relación de confianza. Además, quiero garantizar que este tipo de situación no vuelva a repetirse con ningún otro empleado. Clara sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Las palabras del director no borraban completamente el dolor y el estrés de los últimos días, pero eran una señal de que las cosas se estaban corrigiendo. Miró al doctor Enrique, quien le devolvió una leve sonrisa, como diciendo que todo estaba resuelto. Gracias, señor Roberto. Acepto la reintegración. Y espero que, de verdad, podamos aprender de esto, dijo ella, con un tono calmado, pero firme. El doctor Enrique, satisfecho con el desenlace, miró nuevamente al director. Roberto, sé que administrar un hospital no es fácil, pero hay que recordar que son las personas las que hacen que este lugar funcione. Empleados como Clara son la columna vertebral de cualquier institución de salud. Valorar a estos profesionales es lo mínimo que debemos hacer. El director asintió, de acuerdo, y la reunión terminó con un ambiente mucho más ligero. Mientras Clara salía de la sala al lado del doctor Enrique, sintió una mezcla de alivio y gratitud. El camino que parecía haberse cerrado frente a ella ahora se abría nuevamente, gracias a la gratitud y la intervención de alguien a quien había ayudado. Gracias, doctor Enrique. Ni siquiera sé cómo agradecerte por haber defendido mi caso, dijo Clara, aún emocionada. Él sonrió y respondió, tú me salvaste. Solo devolví el favor. Y nunca olvides que, al final del día, lo que importa es hacer lo correcto. El resto, la vida lo resuelve. Con esas palabras, Clara se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, su elección de seguir su instinto y ayudar a alguien en necesidad fue lo que la había llevado hasta allí, más fuerte que nunca. Días después de la reunión con el doctor Enrique y el director del hospital, Clara recibió una llamada inesperada. Era el propio señor Roberto, pidiéndole que volviera al hospital para una nueva conversación formal. Aunque aún estaba tratando de procesar todo lo que había sucedido, Clara sintió curiosidad, al mismo tiempo, un poco de aprensión. ¿Qué más podrían querer?, pensó, mientras se preparaba para el encuentro. Al llegar al hospital, Clara fue recibida con una atmósfera completamente diferente a la que había sentido en las semanas anteriores. Las miradas de simpatía y admiración de sus colegas de trabajo ahora eran evidentes. Sabían lo que había hecho y cómo había sido tratada injustamente, y ahora parecían reconocer su valor de una manera que nunca antes había sido tan clara. Mientras atravesaba el pasillo, sintió que la tensión que solía pesar sobre ella había desaparecido. La llevaron directamente a la oficina del director, donde el señor Roberto ya la estaba esperando. Tan pronto como Clara entró, él se levantó, con una sonrisa más acogedora que antes. Clara, gracias por venir tan rápido. Por favor, siéntate, dijo, indicando la silla frente a él. Clara se sentó, aún un poco cautelosa, pero dispuesta a escuchar lo que él tenía que decir. El señor Roberto suspiró profundamente antes de comenzar. Antes que nada, quiero disculparme nuevamente por todo lo que sucedió. El hospital falló al no reconocerte, y lo más importante, al no escucharte cuando más lo necesitabas. Lo que hiciste fue extraordinario, y es un ejemplo del tipo de profesionalismo que deberíamos valorar aquí. Tu acto de altruismo no pasó desapercibido, y creo que no hemos hecho lo suficiente para mostrarte lo significativo que fue para nosotros. Clara escuchaba atentamente, y mientras el director hablaba, comenzó a sentir que algo más grande estaba por venir. ¿Será solo otra disculpa formal?, pensó. Pero entonces, el señor Roberto continuó, con un tono aún más serio y decidido.
Además de pedir disculpas, quiero también reconocer tu valor de una manera más concreta. He estado hablando con otros miembros del equipo, incluido el Dr. Enrique, y todos estamos de acuerdo en que tu dedicación, no solo el día del accidente, sino a lo largo de todos estos años de servicio, merece ser recompensada. Clara arqueó las cejas, sorprendida. ¿Qué diría a continuación? El señor Roberto hizo una pausa, y con una sonrisa satisfecha, anunció: te estamos ofreciendo una promoción a enfermera jefe de la sala de emergencias. Sabemos que este sector necesita a alguien con tu capacidad para tomar decisiones rápidas, tu empatía y tu experiencia. El puesto es un desafío, pero creemos que eres la persona adecuada para liderar al equipo en momentos críticos. Clara se quedó en silencio durante unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Enfermera jefe? ¿Yo? Nunca había imaginado que esa posibilidad surgiera, especialmente después de todo lo que había pasado. ¿Esto, es en serio?, preguntó, con la voz un poco temblorosa por la incredulidad. El director sonrió, comprendiendo su sorpresa. Sí, Clara. Es en serio. Consideramos que te lo mereces. Y, además, esta es una forma de reconocer todo el trabajo que has hecho por este hospital. Los ojos de Clara comenzaron a llenarse de lágrimas de emoción. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de semanas de incertidumbre, dolor y lucha, ahora estaba siendo reconocida por lo que realmente valía. No sé qué decir. Estoy muy agradecida, dijo, su voz entrecortada por la emoción. El señor Roberto asintió, con una sonrisa cálida. Solo di que aceptas el puesto, y eso será suficiente. Clara respiró hondo, tratando de calmar sus emociones, y luego asintió, con una sonrisa genuina. Acepto. Haré todo lo posible para estar a la altura de las expectativas. Yo no sé qué decir, comenzó Clara, aún emocionada. Este hospital es donde comencé mi carrera, y a pesar de todo lo que ha sucedido, siempre he dado lo mejor de mí aquí. Ser promovida a jefa de enfermeras de emergencias es un honor. Acepto con gratitud y con la promesa de que seguiré dedicándome como siempre lo he hecho. Su voz, antes temblorosa, ahora estaba firme, llena de convicción. Sabía que esta era una gran responsabilidad, pero estaba lista para enfrentarla. El señor Roberto sonrió, visiblemente aliviado con la aceptación de Clara. Me alegra mucho escuchar eso, Clara. Tenemos plena confianza en tu capacidad, y sabemos que serás una gran líder para este equipo. Se levantó, extendiendo la mano para estrechar la de Clara, y ella se levantó también, apretando su mano con firmeza. Había una sensación de renovación en el aire, como si un nuevo capítulo se estuviera escribiendo en ese momento. Al salir de la sala, Clara se sintió más ligera, pero al mismo tiempo cargaba con una responsabilidad nueva y significativa. El camino hasta allí había estado lleno de altibajos, pero ahora tenía la oportunidad de marcar una diferencia aún mayor en el hospital. Con una sonrisa en el rostro, caminó por los pasillos, lista para enfrentar los nuevos desafíos que vendrían, confiada en que estaba donde siempre debía estar. Clara salió de la reunión con el director del hospital con una mezcla de emociones. La oferta de convertirse en jefa de enfermeras de emergencias era algo que nunca había imaginado, y mucho menos después de todo lo que había pasado en los últimos días. Pero, a medida que caminaba por los pasillos del hospital, sintió que una nueva claridad se instalaba en su mente. La promoción era, sin duda, una gran oportunidad, pero, en el fondo, Clara sabía que el verdadero valor de su trabajo no residía en títulos o cargos. Al llegar al área de descanso, Clara se sentó por un momento, reflexionando sobre los últimos acontecimientos. El rescate del Dr. Enrique, el despido, el reconocimiento inesperado, todo esto parecía parte de una trama confusa y llena de giros inesperados. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose recordar lo que realmente importaba. Hice lo que tenía que hacer, no por ambición o por deseo de reconocimiento, sino porque era lo correcto. La vida que había ayudado a salvar, la gratitud que sintió al ver al hombre despierto y recuperado, esas eran las verdaderas recompensas. Clara pensó en su carrera y en la razón por la cual se había convertido en enfermera en primer lugar. Cuando era joven,
lo que la movía era el deseo de cuidar, de marcar la diferencia en la vida de las personas, especialmente en los momentos en que más lo necesitaban. No era el reconocimiento o las promociones lo que la motivaba, sino el simple acto de estar presente cuando una vida estaba en juego, de ofrecer compasión y cuidado cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Con esta nueva perspectiva, Clara aceptó la oferta de la promoción, pero con un corazón ligero y un propósito renovado. Sabía que, como jefa de enfermeras de emergencias, tendría la responsabilidad de liderar un equipo en situaciones críticas, y eso sería un desafío. Sin embargo, esta nueva función no cambiaría quién era, ni la razón por la que había elegido esta profesión. El liderazgo era importante, pero lo que realmente importaba era seguir haciendo lo que siempre había hecho, salvar vidas y cuidar a las personas, incluso si eso significaba actuar de forma invisible, sin aplausos ni reflectores. Al día siguiente, al entrar en el hospital por primera vez como jefa de enfermeras, Clara no se sintió diferente. No hubo celebraciones ni discursos, y para ella, eso estaba más que bien. Se puso el uniforme con la misma dedicación de siempre y fue a la sala de emergencias, donde la caótica rutina de pacientes y médicos ya estaba en pleno apogeo. «Vamos allá», murmuró para sí misma, con una leve sonrisa, mientras entraba en la sala con confianza. Durante el turno, Clara escuchó una llamada urgente de un nuevo paciente que acababa de llegar. Sin dudarlo, corrió a la sala de triaje, como siempre hacía. Mientras trabajaba con el equipo para estabilizar al paciente, se dio cuenta de que el liderazgo no se encontraba en los cargos o títulos, sino en estar al lado de su equipo, orientando y ayudando, sin dejar de ser la enfermera que siempre había sido. Asterisco asterisco, esto es lo que importa, asterisco asterisco, pensó, mientras coordinaba la atención. Al final del día, Clara caminó hacia la salida del hospital, sintiéndose agradecida por todo lo que había aprendido. La promoción era importante, claro, pero lo que más la llenaba era la sensación de deber cumplido, de saber que, independientemente de lo que sucediera, siempre seguiría su instinto de cuidar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el camino que había recorrido, Clara sonrió para sí misma. Asterisco asterisco, no hago esto por reconocimiento. Lo hago porque es quien soy, punto asterisco asterisco. La verdadera lección que Clara había aprendido no estaba en el cargo que ahora ocupaba, sino en la certeza de que el valor de su trabajo residía en su vocación, en su capacidad para salvar vidas y hacer el bien, incluso cuando nadie lo supiera. Y, con esa certeza, estaba lista para continuar, sabiendo que la verdadera gratificación no venía de títulos o aplausos, sino de cada vida tocada por su trabajo. En su primer día en su nueva función como jefa de enfermeras de emergencias, Clara se sentía diferente, pero no por el título que ahora llevaba. Al atravesar las puertas del hospital, ya no pensaba en los giros que la habían llevado hasta ese momento, sino en la claridad que había alcanzado sobre el impacto de sus acciones. Durante tanto tiempo, Clara había pensado que su valor estaba vinculado al reconocimiento externo, a las promociones o elogios. Ahora, con una nueva visión, sabía que su verdadera fuerza estaba en la simplicidad de su trabajo, en la dedicación diaria a cada vida que tocaba. El hospital parecía el mismo de siempre, con las sirenas de las ambulancias sonando a lo lejos y el movimiento constante de médicos, enfermeras y pacientes por los pasillos. Pero para Clara, todo estaba renovado. Asterisco asterisco, he vuelto diferente, asterisco asterisco, pensó. No se trataba solo de tener una nueva función, sino de cómo veía su papel allí. La responsabilidad era grande, pero ahora la cargaba con ligereza, sabiendo que lo que más importaba era hacer lo que mejor sabía hacer, cuidar a las personas. Durante ese turno, se dio cuenta de que sus acciones, incluso aquellas que pasaban desapercibidas para los demás, tenían un efecto profundo. Clara sabía que no siempre recibiría agradecimientos o reconocimiento público, pero eso ya no le importaba. Cuando pasó por la sala de espera y vio el semblante ansioso de una madre esperando noticias de su hijo, o la mirada de alivio de un paciente al que ayudó a estabilizar, comprendió que esos pequeños momentos eran su verdadera recompensa. En un breve momento de pausa, Clara se acercó a una ventana que daba al patio del hospital y observó el movimiento afuera. La suave luz de la mañana iluminaba el espacio, y el cielo despejado le trajo una sensación de tranquilidad. Respiró hondo, sintiéndose renovada.
Mis acciones tienen impacto, incluso cuando no veo el resultado de inmediato, reflexionó, dejando que la fresca brisa calmara sus pensamientos. Al final del día, mientras el hospital aún mantenía su ritmo frenético, Clara caminó por los pasillos con la serenidad de quien sabe exactamente a dónde pertenece. Pasó junto a colegas que, ahora, la miraban con respeto, pero era el reconocimiento silencioso en sus miradas lo que más le conmovía. Ellos sabían, y Clara también lo sabía, que lo que ella hacía allí iba más allá de títulos o funciones. Se trataba de cuidado, compasión y la voluntad de ayudar, incluso cuando nadie estaba mirando. Clara volvió al hospital no solo como una líder, sino como alguien con una profunda comprensión de lo que realmente significaba marcar la diferencia. Ya no se trataba de un reconocimiento inmediato o de puestos destacados, sino de entender que sus acciones creaban un impacto duradero en la vida de las personas que pasaban por sus manos. Cada gesto, cada decisión, cada minuto dedicado a los pacientes era parte de algo más grande. Al final del turno, Clara salió del hospital con la certeza de que el camino que había elegido seguir era el correcto. Tenía una nueva función, sí, pero más allá de eso, tenía una nueva visión de la vida. Lo que hago aquí importa, incluso si nadie lo ve, pensó, con una leve sonrisa. Y con esta perspectiva renovada, Clara estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que su verdadero valor residía en el impacto que dejaba en el mundo a su alrededor, incluso cuando ese impacto no era inmediatamente visible. Así, Clara continuó su camino, no solo como jefa de enfermeras, sino como alguien que había aprendido la lección más valiosa de todas: la verdadera recompensa está en saber que, incluso en las pequeñas acciones, estaba marcando la diferencia, una vida a la vez.